Muy buenos días a todos. En primer lugar me presento, mi nombre es René Rodríguez, soy director de Ingeniería Comercial en la sede de Santiago, en nombre de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Quiero hacerles llegar en primera instancia un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y de quienes se han conectado. Y sean todos muy bienvenidos a esta charla con un tema que hemos pensado es interesante y muy contingente dado lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. El tema de hoy es estrategia financiera en tiempos de crisis, cuyo expositor es Roberto Darrigrandi, que es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en economía de la misma universidad, MBA de la Universidad de Chicago y candidato a doctor por la Universidad de Liverpool. Roberto también es consultor de empresa, columnista en varios medios de prensa, y además tenemos la suerte de contar con él como docente en la carrera y en nuestra facultad. Antes de dejarlos con Roberto, nuestro decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señor don Nelson Stevenson, nos entregará algunas palabras. Señor decano, por favor, adelante. Señor decano, ¿me escucha? Muy buenos días. Quería agradecerles a todos su presencia hoy día en este espacio virtual, donde estamos iniciando un ciclo de conferencias y hemos escogido precisamente a don Roberto Darrigrandi, a quien nuestro director de la carrera acaba de presentar. Queremos agradecerle a Roberto su participación en esto. Vamos a aprender bastante de él, pero fundamentalmente, además, quería plantearles algo que es muy importante, que con toda esta pandemia que está aconteciendo, muchas veces los ánimos se decaen, generalmente nos complica porque nuestros hábitos de vida han cambiado, hay muchas cosas que son diferentes, nos preocupan, nos complica esta incertidumbre de que va a acontecer mañana, pasado, en un mes más, y por lo tanto quería hacer un llamado a la reflexión y fundamentalmente a valorar el concepto de la flexibilidad que vamos a tener que tener mucho más que en nuestras vidas pasadas. Así es que, junto con darle a todos un abrazo virtual, agradecer su presencia y, bueno, nuestra Facultad de Administración y Negocios, si bien nuestras puertas están cerradas, si bien nuestros edificios están cerrados, la academia está abierta y esta es una señal de que tenemos una academia pujante, muy palpitante, tenemos muchas actividades que seguimos desarrollando, salvo las que, por supuesto, por razones obvias, no podemos realizar por no hacerlas presenciales. Pero por esto estimamos que podemos dar respuesta al cumplimiento de todos los componentes de nuestra misión en docencia, en investigación y en vinculación con el medio. Roberto, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. El micrófono. Ya, ahí sí. Ahí sí, es que me habían quitado el micrófono, por eso, ya. Bueno, muchas gracias, decano, Nelson, René, las autoridades de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, donde estoy muy contento de estar haciendo distintas actividades académicas, y por supuesto a los asistentes. Como dice Nelson, son tiempos complejos, son tiempos duros, pero también hay tremendas oportunidades y no hay que perder jamás el optimismo y también la capacidad, ¿cierto?, de innovar y reinventarnos. Hoy día la idea es comentar un poco mi visión sobre cómo está el mundo financiero en estos tiempos de crisis. Voy a hacer una exposición de unos 30 minutos, aproximadamente 25 minutos, y después la idea es tener preguntas y respuestas para que vamos a tener una conversación interesante. Vamos a hablar sobre el COVID y su impacto económico y financiero a nivel global y local. Vamos a hablar sobre la gestión financiera tradicional, después sobre algunos nuevos paradigmas de la finanza y finalmente un resumen y conclusiones más relevantes. Bueno, esta presentación después va a estar disponible porque tiene hartos datos que de repente es difícil verlos simplemente durante la presentación.
Pero algunos datos que son importantes. Hay unos a la izquierda, gráficos que son de la revista The Economist, donde muestra lo dramático de la caída del PIB en Estados Unidos. Ahí tenemos la semana del 25 de abril, el PIB en Estados Unidos cayó 11,6%, dramático y prácticamente inaudito. Después otro gráfico muestra la contribución al PIB de distintos países, donde vemos que en lo que ha sido este inicio del año 2020, todos los países están mostrando una contribución negativa al PIB de manera muy importante. Y a la derecha, un gráfico que muestra la expectativa de los pequeños empresarios en términos de la posibilidad de recuperarse completamente en los próximos 2 años. Y esa expectativa ha ido cayendo de manera importante desde marzo hasta fines de abril y comienzos de mayo. Así que estamos obviamente con un entorno complejo, por decirlo menos. Por un lado, siempre uno de los mayores predictores y también anticipadores factores que se anticipan a los ciclos económicos es el mercado financiero. Acá vemos los últimos 20 años que ha pasado en la Bolsa de Londres y vemos cómo, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009 la bolsa en algunas semanas cayó 20%, lo cual es muy similar a lo que ocurrió en periodos como el que estamos viviendo ahora, donde la peor semana las bolsas han caído en torno al 20%. Sin embargo, vemos que lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿cierto? Donde vemos que el Wall Street, los índices bursátiles han caído muy fuertemente, llegaron a caer prácticamente 30% y a la fecha, hoy día estaba cayendo, pero a la fecha prácticamente se ha recuperado. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Habrá simplemente expectativas racionales o la gente estará muy emocional? Sabemos que hay una mezcla. Sin embargo, de alguna manera los mercados se anticipan y dentro de todo se espera que en los próximos meses empecemos a tener una recuperación importante, aunque probablemente paulatina. Entonces, hay que tener claro que no es el fin del mundo, pero obviamente estamos viendo momentos complejos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista, obviamente, de salud. Acá también tenemos algunos indicadores de volatilidad, índice de volatilidad que le llaman índices del miedo. Y vemos ahí lo que ha pasado con indicadores como el Standard & Poor's 500, las 500 acciones más transadas en la bolsa americana. Vemos lo que pasa a nivel del petróleo, ¿cierto? Donde también hay una fuerte volatilidad. Vemos lo que pasa a nivel del oro. Entonces, obviamente estamos en un momento incierto y complejo para muchos, pero también con oportunidades. Desde el punto de vista financiero, otro gráfico de la revista The Economist, esto muestra qué está pasando desde el punto de vista del porcentaje de deuda por industria que está en una situación de estrés o de potencial default. Hay industrias como el petróleo y el gas que están muy complicadas, donde el 70% de su deuda en términos de bonos está con altas posibilidades de no pago. La segunda industria más complicada ahí, esto en Estados Unidos, es retail y restaurantes, y así sucesivamente. Y por un lado, al lado derecho vemos cómo están creciendo las posibles tasas de default en Estados Unidos y a nivel global, con fuertes alzas en los últimos semanas al respecto. También siempre, por otro lado, ha habido, como siempre, como vimos a nivel general, una caída importante, aunque recuperación, pero en algunas industrias esto ha sido muy duro. ¿Para qué hablar de la industria aeronáutica, de pasajeros? Todo lo que es industria en general de viajes, de turismo, lo que hablamos antes, petróleo y gas, bancos que también están amenazados. Entonces, bueno, una serie de industrias que están muy complicadas y por lo tanto acá no todos pierden igual, hay algunos que pierden más y otros que pierden menos. Después la típica pregunta que tenemos hoy día es, bueno, ¿cuál va a ser el escenario de recuperación? ¿Ya? Si este escenario va a ser en forma de V o en forma de una U, ¿ya? O en forma de una L. Muchos pensamos que probablemente vamos a ver en la industria y en distintos sectores una recuperación probablemente más parecida a una U, ¿ya?
a otros están más optimistas en forma de B. Sin embargo, lo que está claro es que todavía no lo tenemos claro. Y sabemos que en casos como Chile, ¿cierto?, esta pandemia está teniendo probablemente más efectos y más duros que lo que esperábamos hace unos 3 meses atrás cuando comenzó todo esto en nuestro país. Hay factores, obviamente, que son importantes, por ejemplo, la informalidad en el empleo, ¿ya? Que sabemos que complica la respuesta de una zona como América Latina a la pandemia. Y eso que en Chile todavía tenemos indicadores que son relativamente buenos a nivel global, pero todavía altos. O sea, en Chile se estima que aproximadamente un 40% del empleo es informal. En otros países como Bolivia, esta cifra se duplica al 80%. Y en países como México se acerca al 60%. Entonces, obviamente, en todos esos países, las personas, los trabajadores tienen que salir sí o sí a la calle a buscar ingresos para poder sobrevivir y para poder, ¿cierto?, comer. Por otro lado, tenemos acá las proyecciones más recientes del Banco Mundial de lo que es o debería ser el crecimiento tanto al año 2020 como 2021, ¿ya? Y vemos que para Chile se espera una caída de más del 4%, en países como Perú 12%, en países como México cercanos al 7,5%, aun cuando obviamente se espera una recuperación fuerte para ya el próximo año, lo cual obviamente esperamos, ¿cierto?, con mucha fuerza y con bastante optimismo. Sin embargo, todavía obviamente queda bastante agua por correr para efectos, ¿cierto?, de poder tener claridad al respecto. También vemos, por otro lado, que, como decíamos, en Chile la caída ha sido bastante fuerte. Es un gráfico de un famoso economista, Klaus Schmidt-Hebel, que muestra una caída esperada en Chile que se podría acercar este año al 8% del PIB. ¿Ya? Tremenda, ¿cierto?, si ustedes lo comparan con otras crisis anteriores. Y esta caída podría ser incluso mayor que la del mundo como un todo, que incluso podría andar en torno al 4,5%. Pero, por otro lado, si fuese una caída así de fuerte, también la recuperación probablemente sería mucho más importante durante el próximo año. Así que, bueno, son distintas trayectorias posibles que están hoy día bajo análisis, bajo hipótesis. Lo que hablábamos antes del empleo, ¿ya? Esta crisis, en el caso chileno, está destruyendo prácticamente 2 millones de empleos. Y eso lo que está haciendo, según una encuesta de la Universidad Católica, es que el número y el nivel de ocupados está retrocediendo prácticamente 10 años, una década, ¿ya? Y esto, lamentablemente, no es parejo, ¿ya? Vale decir, como se ve en el gráfico a la derecha, pega con mucha más fuerza, lamentablemente, al 20% de personas de menores ingresos en el país, donde ahí la tasa de desocupación se acerca al 14%, en comparación con el mes de abril, donde era solamente el 11%. ¿Ya? Entonces, obviamente, este mayor nivel de desempleo, lamentablemente, no es equivalente y es bastante regresivo, y por lo tanto le pega muy lamentablemente a las personas de menores ingresos. Esto también está llevando a tomar distintas medidas. Hemos visto distintos paquetes de ayuda económica y financiera. En particular, hoy día hay distintos proyectos, algunos que son discutibles, ¿cierto? Por ejemplo, hay un proyecto que aprobó recientemente la Cámara de Diputados que obligaría a los bancos a postergar por 6 meses las cuotas de los créditos, sobre todo para las personas de menor ingreso. Si bien socialmente parece razonable, esto también puede tener otros contraefectos sobre la solidez, la liquidez de la banca, ¿cierto? Y por tanto, todos estos proyectos también hay que verlos de manera más sistémica. Ya hemos visto, por su lado, ¿cierto?, algunos de los efectos más importantes, como la reorganización judicial bajo el famoso capítulo del Chapter 11 en Estados Unidos de la TAM, el proceso que está avanzando, que no es un proceso destinado a la quiebra, sino un proceso justamente a volver a operar, pero bajo otras condiciones y bajo una situación desde el punto de vista financiero más cómoda. Otras grandes compañías, como el mayor operador de casinos del país, Enjoy, que se acoge en nuestro país a la reorganización judicial. Entonces, estamos teniendo efectos que hace 3, 4 meses atrás hubieran sido impensados para compañías como LATAM y Enjoy. Y esto es global también, ¿cierto? Este es un artículo que salió hoy día en Mercurio, que muestra que, por ejemplo, esta crisis está amenazando a los cines,
dice acá, los escombros, básicamente, prácticamente a cerrar, a desaparecer, ¿ya? Dado que estamos hablando de una industria que tenía costos fijos altos, una deuda importante y mucha competencia en el streaming, ¿cierto? Como Amazon o como Netflix, ¿ok? A ver, ¿escuchan ahí? ¿Escucha ahí? ¿Sí escucha? Ya, espérame, que me salió algo me sacó la presentación. Ahí sí, ya. Ok. Bueno, entonces. Bien. Ya, perfecto. Ahora, desde el punto de vista financiero, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, acá tenemos la típica etapa del financiamiento y emprendimiento tradicional, ¿cierto? Las compañías que comienzan, inicialmente tienen pérdidas, ¿cierto? Después pasan por el Valle de la Muerte y hasta que empiezan a tener utilidades acumuladas. Luego logran un punto de equilibrio y de ahí ya, ¿cierto? La compañía en general empieza a tener otro número. Y sabemos que cada etapa del financiamiento tiene distintos tipos de inversionistas. Inicialmente el capital semilla o los inversionistas ángeles, después el capital de riesgo y después ya para las grandes compañías medianas, los bancos y los mercados de capitales. Por otro lado, hay distintos principios importantes para proyectar la necesidad financiera. Sabemos que cuando las empresas crecen, tienen más activos, por lo tanto requieren más financiamiento. También las empresas deben ser capaces de mantener un cierto nivel de liquidez, en términos normales. Hay límites, ¿cierto?, para cuánta deuda la empresa puede utilizar para financiar sus operaciones. Hay cierto tipo de deuda que aparece de manera espontánea, ¿cierto? Por ejemplo, la deuda con los proveedores. Y principalmente, ¿cierto?, hay dos fuentes de capital patrimonial, como nuevos accionistas o la reinversión de las utilidades, ¿cierto?, para los futuros desarrollos. También sabemos que, teóricamente, por lo menos, deberíamos tratar de tener un equilibrio entre los activos que son permanentes, que son propios del giro, ya sea de corto plazo o largo plazo, con fuentes de financiamiento permanente, donde ahí está el patrimonio, la deuda a largo plazo y los pasivos que son espontáneos, como la deuda con proveedores principalmente. Y también las empresas a veces tienen activos temporales por ciertas oportunidades o situaciones puntuales, donde lo normal, lo razonable es tener un financiamiento más bien de corto plazo. Este es el mundo ideal. Entonces, las empresas, ¿cierto?, sabemos que tienen activos, ¿cierto?, que son todos los bienes que necesitan para poder producir sus bienes y servicios, y tienen sus deudas, ¿cierto?, el pasivo con bancos, con proveedores, ¿cierto?, con el fisco, y el patrimonio los accionistas. Cuando las empresas crecen, van a crecer sus activos, van a tener más cuentas por cobrar, más inventario, más máquinas, etcétera, y tienen que, por tanto, financiar ese crecimiento. Y la pregunta ahí siempre es, ¿con deuda, con patrimonio, con una mezcla? Y ahí cuando hablamos, por ejemplo, de la deuda, hay distintas condiciones de un crédito. El monto, el capital, ¿cierto?, involucrado, las tasas de interés, los plazos, las garantías, los periodos de gracia. Y sabemos que no todo es la tasa de interés en la vida. Si a mí me dan un crédito muy barato al 0,2% mensual, pero a 60 días, o me dan un crédito mucho más caro al 1% mensual a 60 meses, hoy día no es tan claro cuál de las dos alternativas es más adecuada. Entonces, cuidado con solamente mirar la tasa de interés. Eso puede ser una trampa, que al final nos puede complicar mucho la vida por tener demasiada deuda en el corto plazo. Entonces, tradicionalmente, ¿de qué se ocupan los gerentes de finanzas o se deberían preocupar? De la rentabilidad, por supuesto, ¿cierto?, de generar valor, del riesgo involucrado en las inversiones y también, por supuesto, la liquidez, pero normalmente en ese orden. Y el gerente de finanzas tiene distintas labores, ¿cierto? Mantener la información contable y financiera ordenada, tener ojalá una planificación financiera, tener buenos sistemas de control de gestión, mantener una razonable relación entre deuda y patrimonio, tener la posibilidad de buscar financiamiento con tiempo, saber a quién y cómo pedir ayuda, y no solamente llegar a fin de mes, sino tratar de crearle valor a los accionistas. También sabemos, como hablamos antes, que hay distintas formas de financiamiento según la etapa del ciclo de vida. Cuando tenemos la idea del negocio, bueno, y partimos, somos nosotros mismos, o los 3F, la Family, Friends and Fools, la familia, amigos y otros. Muchas veces incorporamos otros socios. Después, cuando la empresa ya está más estructurada, vamos a buscar financiamiento bancario para proyectos. Después buscamos socios como fondos de inversión, compañías de seguro. Después emitimos un bono eventualmente en la bolsa. Y finalmente muchas de las compañías terminan participando en los mercados bursátiles locales o internacionales. Entonces, cada etapa del desarrollo tiene distintas fuentes y formas de financiamiento. Pero en este mundo que estamos viendo hoy día las compañías, y esto ya era de abril, ¿cierto?, esto de BCG, se están preparando ya para una recesión.
Y eso implica distintos tipos de decisiones. Hacer mejores proyecciones de los flujos de caja, poner un plan de costos, ¿cierto? Disciplina en los costos, cambiar la política de dividendos, repensar las inversiones, etcétera, ¿cierto? Y nuevamente todo esto en función de cómo se mueve la curva sanitaria en el país y todas las restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día la región metropolitana, que ya va a entrar en completo, ¿cierto? En cuarentena con todas las comunas rurales, tenemos industrias como la construcción, que están absolutamente paralizadas hace ya varias semanas, ¿ya? Sin embargo, sabemos que esto, ojalá en el corto plazo, va a cambiar. Entonces, ¿cómo nos preparamos para lo que viene después, en una etapa quizás de ajuste, y una etapa ya más consolidada, ¿cierto? Hay distintas posibilidades, distintas trayectorias. Ahora, desde el punto de vista de cómo la empresa llega a una crisis financiera, hay dos grandes alternativas: por insolvencia o por liquidez. ¿Cuándo una empresa es insolvente? En este gráfico, ¿cierto? Tenemos una empresa que tiene activos, por ejemplo, caja, toda la bata líquida por 70 millones. Tiene por otro lado una deuda que vale 100 millones, pero que vence en 2 años más. Y el patrimonio sería negativo, ¿cierto? Contablemente. Entonces, esta empresa, ¿cómo es? Es líquida porque tiene mucha caja, pero es insolvente. ¿Por qué? Porque sus pasivos son mayores que sus activos. ¿Ok? Entonces, una empresa líquida, pero insolvente. Por otro lado, tenemos una empresa que es solvente, pero sí líquida. ¿Por qué? Porque tiene un activo que son los terrenos de la empresa y las instalaciones por 100 millones, tiene una deuda de solo 40 y el patrimonio sería 60, ¿cierto? Sin embargo, el problema es que la deuda vence hoy. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál de las dos empresas sobrevive? ¿La empresa insolvente pero líquida o la empresa solvente pero ilíquida? Lamentablemente, sobre todo hoy día, lo que ocurriría acá es que la empresa que desaparecería sería ¿cuál? La empresa que, siendo solvente, vale, existiendo un patrimonio positivo, es ilíquida, no es capaz de cumplir con sus compromisos de corto plazo. ¿Ok? Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Una crisis de liquidez, de todas maneras, pero también, cuidado, en muchos casos, una creciente crisis de insolvencia. Ahora, ¿qué podemos ver hoy día? Bueno, podemos ver hoy día, ¿cierto?, que en definitiva se está, por lo menos por un tiempo, se está mutando las prioridades. Hoy día, lo que necesitamos urgentemente para poder ser viable en el mediano y largo plazo es la liquidez. Después vendrá el riesgo y muy lejos la rentabilidad. Yo no saco nada, ¿cierto?, con tener un proyecto súper rentable, con tremendo flujo en los próximos 3, 4, 7 años, si no soy capaz hoy día de pagar las cuentas, o pagar los créditos, o pagar sueldos o cotizaciones. Entonces, la verdad es que estamos hoy día en una situación de estrés, de liquidez, pero que también potencialmente insolvencia tremendo. Y esto nos hace también pensar, y esto algunos gráficos acá de McKinsey, en también un tema estratégico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hacia futuro? ¿Vamos a solamente mantener nuestro negocio y nuevamente pensar en cómo retomamos las operaciones? ¿Vamos, por otro lado, a cambiar nuestro modelo de negocios? ¿Vamos a reestructurar la compañía o vamos a inventar un negocio totalmente nuevo? Hoy día las compañías están y deben tener también un análisis importante para pensar en cambiar ciertos aspectos del negocio o definitivamente reinventarse de manera incluso radical, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener que tener una decisión estratégica, ¿ya? Y esto obviamente no es fácil, sobre todo en momentos de incertidumbre y de emocionalidad. Del punto de vista financiero, bueno, tenemos que ir mucho más al detalle. Vamos a tener que ser, tenemos que ser hoy día mucho más precisos los riesgos clave. Tenemos que hacer proyecciones muy detalladas, ¿cierto?, sobre volúmenes, costos, los precios, ¿cierto?, la demanda futura. ¿Cómo hacemos escenarios hacia el futuro? Escenarios base, escenarios más adversos, escenarios más optimistas, ¿ok? Entonces, todas estas herramientas que uno normalmente las usaba muchas veces de manera mucho más suave o con menos fuerza, hoy día son críticas. También vamos a tener que hacer un stress test, ¿cierto?, de nuestros números. ¿Hasta dónde aguantamos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin vender nada o vendiendo un 20% de lo que vendíamos antes? ¿Cuál es el tipo de ajuste de costo que tenemos que hacer en muchos casos dramáticos? Después de eso, ¿cuál va a ser nuestro portafolio de intervenciones? ¿Ok? ¿Cómo vamos a intervenir en nuestras operaciones, en nuestra logística, en nuestra tecnología? El tamaño de nuestra compañía. El otro día hablaba el CEO de la TAM, que decía que tenía una empresa de 38.000 personas que necesitaban probablemente 5.000 solamente. O sea, imagínense una empresa como la TAM, que en un par de meses pasa de tener 40.000, 50.000 empleados a pensar que su futuro, por lo menos en el corto y mediano plazo, va a ser de 5.000. Es terrible, dramático. Y
ahí, si uno quiere ponerse más sofisticado, hacer una suerte de balance scorecard, ¿cierto? Con distintas medidas, con distintas métricas, ¿ya? Y con distintos impactos. Entonces, hay que en muchos casos ponerse más sofisticado y también ser mucho más creativo en los análisis y en los números. Entonces, hoy día, como muchas compañías están en definitiva viendo una caída importante en las ventas, uno podría resumir esto que hay 6 claves que son críticas. Por un lado, recortar, sobre todo en aquellas partidas que son importantes. O sea, yo no saco nada que si antes tenía, si gasto hoy día el 0,01% en papelería, recorte eso a la mitad, porque no va a cambiar de manera importante mis números, mis resultados, mi flujo. Segundo, renegociar los grandes contratos, hablar con los proveedores, ¿cierto? Hablar con los distintos financistas y buscar renegociar. Ahí, por ejemplo, una de las ventajas que tienen los procesos de reorganización judicial en Chile y sobre todo en Estados Unidos con este Chapter 11 es que uno obliga, entre comillas, a sentar a la mesa a los acreedores, a todos los acreedores, cada uno por sus categorías, y por tanto permite a veces un proceso mucho más ordenado, junto con otra ventaja importante, que es básicamente protección financiera. Es decir, mientras dura esa negociación, ningún acreedor puede pedir la quiebra de la empresa, ¿ya? Entonces, es importante ahí en esa renegociación pensar que la reorganización judicial, buscando justamente salvar el negocio y mantenerse vivo y operar de mejor manera, puede ser una alternativa desde el punto de vista económico y financiero bastante relevante y plausible de considerar. También no volverse loco bajando los precios, ¿ya? Es tentador ponerse a bajar precios para vender más o para no perder parte de la participación de mercado. Sin embargo, sabemos que muchas veces, sobre todo en mercados más sensibles, bajar precios es fácil, pero subirlos o volver, volver al nivel que estaba antes puede ser muy complicado. Entonces, no es llegar y bajar los precios, ¿ya? Sobre todo que muchas veces pasa que hay empresas que podrían terminar bajando precios a niveles similares al costo de ese producto o incluso por debajo. Entonces, cuidado con simplemente caer en la tentación de bajar precios. También muchas empresas lo que han hecho y están haciendo es bajar los sueldos de manera temporal antes que desvincular. Entonces puede ser mejor que las empresas bajen, por ejemplo, un 30% sus sueldos temporalmente antes de que tengan que vincular al 30% de sus trabajadores y sus colaboradores. Pero también hay que tener cuidado porque probablemente eso hay que hacerlo de manera diferenciada. Los sueldos más altos probablemente un porcentaje mayor y los sueldos más bajos incluso las personas que están en el salario mínimo ni siquiera tocarlos, porque obviamente no solamente un tema legal, sino un tema también de capacidad para poder sobrevivir. Pero aún así, en todo este proceso hay que cuidar a los stakeholders clave, obviamente a los clientes, obviamente a nuestros trabajadores, con nuestros financistas, pero también a los proveedores. Entonces, en muchos casos, la relación que hay entre una empresa y sus proveedores es totalmente estratégica. Entonces, no se trata simplemente de tirar el mantel para tratar de ganar algo o de no perder tanto y no pensar y ocuparse de las relaciones de largo plazo. Y ahí, finalmente, ¿cierto?, ven esta búsqueda del balanceo entre el corto y el largo plazo, ¿ya? Que no es fácil hoy día, ¿cierto? Porque obviamente la tentación natural hoy día es bajar costos, eliminar inversiones, postergar muchas cosas. Sin embargo, eso también puede tener finalmente efectos no menores en el mediano y largo plazo. Y finalmente, antes de ir a las conclusiones más importantes, tener cuidado en este proceso. En todos estos tiempos estamos todos mucho más sensibles, ¿ah? En general, los empresarios y también los financistas son bastante emocionales. Muchas veces nos guiamos por decisiones que no son las más racionales en un momento del tiempo. ¿Y con eso qué quiero decir? Quiero decir dos cosas principalmente. Primero, que también en este proceso van a haber empresas, van a haber industrias que van a estar muy enredadas, muy complicadas, y que no basta con que alguien les financie sus costos por los próximos 6, 8 o 12 meses. Hay empresas que definitivamente están o van a tener que cerrar. Y eso significa básicamente tener que reinventarse, ¿ya? Algo así como la destrucción creativa de Schumpeter, ¿cierto? Donde los recursos, ¿cierto?, después pasan a otras industrias o a otro tipo de empresas. No es fácil, ¿cierto?, porque significa muchas veces hacer una pérdida, no solamente económica, sino emocional. Pero hay que ser racional. Hay veces que puede que un negocio, una compañía, no tenga viabilidad ni en el corto, ni en el mediano, incluso en el largo plazo, ¿ya? Pero por un lado, también es importante poder tomar las decisiones de la manera más completa posible, ¿ya? Y eso implica el también saber asesorarse.
¿ya? Muchas veces cuando estamos nosotros dentro de nuestra organización, dentro de nuestra compañía, no somos capaces de darnos cuenta lo que está ocurriendo de una manera, ¿cierto?, más amplia. Por lo tanto, el contar con buenos asesores, a veces son asesores legales, a veces son asesores financieros o asesores estratégicos, puede ser muy importante. ¿Es un gasto? Sí, pero yo más bien creo que puede ser una inversión. Y en ese sentido, es bueno saber con quién asesorarse, con quién apoyarse para tomar decisiones claves. Porque la verdad es que tomar una decisión tan dramática como cerrar un negocio es una decisión de largo plazo y tiene mucha implicancia. También al revés, la decisión de seguir adelante, de tomar más deuda, de incluso aportar capital por parte de esos accionistas, de esos empresarios, también es una decisión súper importante. Entonces, es importante, insisto, clave, tener un buen apoyo, ¿ya?, que permita tomar, ojalá, las decisiones más racionales posibles, las más duras o las que sean más interesantes o atractivas a mediano y largo plazo. También señalar que acá están y van a haber muchas oportunidades. Entonces, seguro acá van a haber tremendos espacios para fusiones y adquisiciones de empresas. Hay muchas empresas que se van a juntar sus compañías o los activos para hacer frente a un mundo que va a ser en muchas industrias mucho más complejo, ¿ya?, como ya hemos visto. Pero también va a haber otras industrias que van a estar muy bien prospectadas, ¿cierto? Industria de alimentación, ¿cierto?, industria de insumos de salud, la industria de la tecnología, ¿cierto? Entonces, pensar un poquito más, de manera más amplia, donde van a haber muchos heridos o muertos, lamentablemente, pero también va a haber ganadores y van a haber oportunidades interesantes. Entonces, en ese sentido, nuevamente, acá recalco, ¿cierto?, el rol del asesor, sobre todo en los temas financieros, ¿cierto?, en el sentido de hacer un diagnóstico y buscar soluciones realistas y crudas, aportar racionalidad, hacer visible lo invisible. Muchas veces las compañías nadie las conoce y cuando un asesor, ¿cierto?, las coloca a disposición de financistas, inversionistas, ¿cierto?, se pueden hacer mucho más atractivas. Hay que generar alternativas, contar con la llegada de confianza a los niveles más altos de instituciones financieras. Por ejemplo, hoy día los bancos no están tomando en general clientes nuevos. Bueno, quizás a veces con un buen asesor pueden estar dispuestos a tomar un nuevo cliente, ¿ah? Apoyar todo este proceso para muchas compañías que están siguiendo de financiamiento y refinanciamiento y, como decíamos antes, dar un buen feedback en temas por mejorar. Al final, no hay que perderse. Los números de una empresa desde el punto de vista financiero son el resultado de la estrategia, el modelo de negocio, la calidad de la administración, del entorno, etc. Entonces, también hay que escuchar y no solamente quedarse en una mera intervención puntual financiera. Muchas veces detrás de lo que está pasando en una empresa tienen otros aspectos que son básicamente la causa de lo que estamos viendo a nivel financiero. Entonces, en términos de resumen y conclusiones, estamos viendo que la crisis originada en este mundo de la salud está generando efectos devastadores y permanentes desde el punto de vista económico y financiero. La liquidez, en primer lugar, por lejos, y luego el riesgo han pasado a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque es básicamente un tema para muchas empresas, sobrevivencia, y mucho más que la rentabilidad, por lo menos en el corto plazo. Es clave también que las empresas pueden tener un análisis mucho más integral, puedan mirar sus resultados, sus flujos, su balance hoy día y proyectar a futuro para ver cómo nos vemos. También entender que no todo es deuda. Muchas veces acá las compañías van a requerir que, aparte que el banco me preste plata, que también el empresario saque dinero de su bolsillo, saque dinero del banco, venda un activo para colocar en la empresa. También eso los financistas lo van a valorar y lo van a en muchos casos exigir. Tampoco hay que confiarse de manera excesiva con los planes de ayuda económica y de liquidez por parte de los gobiernos. Esto es algo puntual, no es algo permanente. Por lo tanto, hay muchos empresarios que dicen, no, mira, si ya me prestaron, van a prestar plata por el COVID, van a prestar hasta 3 meses de ventas. ¿Sí? Pero eso no es la solución de largo plazo, es un puente de corto plazo. Hay que buscar muchas veces otro tipo de soluciones más estructurales para las empresas, sobre todo las que quieren, obviamente, seguir adelante hacia futuro. También hay otras fuentes de financiamiento, distintas a las tradicionales, que no lo comentamos por un tema de tiempo acá. En el caso de empresas más pequeñas o medianas, todavía están operando los fondos de inversión de deuda privada en nuestro país. El punto ahí es que hoy día todos estos fondos están pidiendo garantías reales y normalmente con una relación entre la garantía y la deuda mayor que 2 veces, ¿ya? Y con tasas que ya no son tan baratas, ¿ya? Pero que permiten muchas veces salvarse. Y también para grandes empresas hay la posibilidad de financiamiento institucional en deudas privadas, ¿ya? Que, insisto, esto está pensado para empresas grandes y corporativas, pero que son alternativas que muchas veces los empresarios, su gran mayoría, no las conocen, ¿ok? Y que hay que, por lo tanto, también saber asesorarse para buscar estas alternativas que pueden ser interesantes o indispensables en muchos casos. También, como decíamos, acá van a haber
inevitables quiebras. Y esto también va a ir de la mano de reestructuraciones financieras complejas y también, como decíamos, una ola de consolidación y fusiones. Por lo tanto, creo que, en definitiva, el rol del gerente de finanzas o el CFO se está haciendo y se va a hacer definitivamente mucho más sofisticado. Pero también, sobre todo en procesos complejos, hay que entender que pastelero tus pasteles. Hay que saber asesorarse con asesores financieros expertos, donde muchas veces lo barato me puede costar caro. Entonces, en definitiva, estamos en un mundo complejo, duro, desafiante, desde el punto de vista económico y financiero, pero hay que seguir utilizando buenas herramientas por una parte, hay que saber también tomar decisiones racionales, hay que saber también apoyarse, sobre todo para este tipo de operaciones de refinanciamiento, reestructuraciones más complejas, pero el futuro sigue, el mundo sigue, con cambios, con dificultades, pero también con oportunidades, y por lo tanto creo que hay que mantenerse optimista, hay que mantenerse trabajando fuertemente, y hay que seguir adelante. Y por lo tanto, ahí también todo el mundo académico, como los que estamos acá, como la Universidad Autónoma y su Facultad de Administración y Negocios, también podemos aportar mucho a esta discusión. Muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles y seguimos ahora con distintas preguntas o comentarios que puedan haber. Han llegado algunas preguntas, Roberto, te las comunico. Una de las preguntas que hace Eduardo es respecto a si evidentemente se ve que el PIB o el crecimiento del PIB para este año en Chile va a ser negativo. ¿Cómo ves tú la proyección para el próximo año? ¿Recuperaremos los niveles de crecimiento del año 2019 o todavía estaríamos manteniendo un nivel relativamente menor? A ver, lo que pasa es que mientras más fuerte sea la caída este año, que no sabemos todavía cuánto va a ser, porque va a depender, entre otras cosas, cuánto duren las restricciones sanitarias, que han durado mucho tiempo. De hecho, el Gran Santiago está tomando un récord, está superando ya a Wuhan en China, ¿cierto? Desde el punto de vista del número de días. Pero bueno, mientras más fuerte sea la caída este año, va a ser más fuerte la recuperación, porque acuérdense que el crecimiento siempre es con respecto al año anterior, ¿ya? Pero dicho eso, yo pienso que el próximo año deberíamos tener un crecimiento, dado lo muy negativo y baja de la base de crecimiento este año, de actividad, probablemente cercano entre el 6 y el 7% para el número de hoy día. Pero sin embargo, cuidado, igual vamos a haber perdido una capacidad de producción importante. O sea, para decir acá hemos perdido años, ya vimos la fuerza laboral, hemos perdido 10 años. Entonces, no hay que tener ilusión óptica, ilusión numérica. El crecimiento del próximo año, que estoy prácticamente seguro que eso va a ocurrir, va a ser principalmente asociado simplemente a recuperar parte de lo perdido durante este año. Pero aún así, deberíamos ver un crecimiento importante el 2021. Otra pregunta, Roberto, de Amanda, que indica respecto, dice, en el caso de las pymes o de las microempresas, ¿cuál sería la mejor estrategia que podrían tomar para poder mantenerse durante esta pandemia, esta crisis, sacando el hecho que muchas de ellas están amenazadas para desaparecer? Bueno, yo ahí lo que señalaría, primero hay que ser racional. O sea, yo conozco empresas pequeñas, medianas y grandes que la verdad que están en una situación muy, muy difícil y se ve muy difícil su capacidad de poder volver a operar de manera relativamente normal en los próximos meses. En algunos casos puede ser racional y duro cerrar el negocio, lo cual no significa salirse como emprendedor o empresario, quizás significa partir nuevamente ahí o en otra industria. Pero en los casos donde uno vea viabilidad y factibilidad de operar, hay que saber navegar, hay que saber surfear esta crisis. Entonces, como decíamos antes, hay que tener mucha mayor disciplina en los costos, hay que asumir pérdidas importantes, de repente quizás va a haber que vender algún activo, lo malo es que hoy día el horno no está para bollo, entonces si salgo a vender algo, probablemente hacer un precio mucho menor que hace algunos meses atrás. Hay que quizás repensar la organización. Hoy día hay muchas empresas que van a seguir operando probablemente en su gran mayoría de cada persona desde su casa, y quizás la oficina va a ser mucho más pequeña, van a tener quizás una sala de reuniones y punto. Entonces, también creo que hay un momento ahí, René, de repensar y reinventarse, innovar. Hoy día la tecnología, ya vemos, nos permite tener un webinar que antes hubiera tenido que ser casi por definición en vivo, para que hablar del mundo de la educación online. Entonces, creo que hay que mezclar las cosas, hay que ser racional,
para saber si tiene sentido seguir o no bajo estas condiciones al menos. Segundo, hay que repensar mi estructura de costos, mis finanzas, pero también mi modelo de negocio, y en función de eso, ver cómo seguir. Quizás también es una oportunidad para no estar solo. Los empresarios, a muchos les gusta estar solos, no les gusta tener socios, pero quizás en este esquema puede ser mejor estar acompañado o quizás pensar en fusionarse con otra empresa. Entonces, hay un pool de alternativas que hay que ser capaz de analizar y ojalá con frialdad, porque nuevamente, en estos periodos de tiempo, es muy fácil ser muy emocional, y que es entendible, que es muy humano, no somos robots, y ahí creo que radica en la clave del tema, pero sí hay que también saber a veces tomar decisiones duras. Otra pregunta, Roberto, la verdad que es muy interesante el tema, hay bastantes preguntas, vamos a tener que ir seleccionando algunas. Es una pregunta interesante, como todas evidentemente, la que hace Christopher, y te pregunta es, llevándolo a una mirada gubernamental, ¿qué medidas podría adoptar el gobierno o qué medidas está tomando en el fondo para estabilizar la economía nacional en función de los empleos y opciones variables que puedan tomarse para que las personas desempleadas puedan recibir ingresos y que no tenga que recurrir a empleos informales en el fondo? A ver, yo creo que el gobierno está haciendo bastante. Han habido distintos paquetes de medidas que está haciendo a nivel de las personas, tanto dependientes como independientes, personas que no han tenido ingresos por mucho tiempo, de las empresas también, sobre todo las empresas que llegan hasta ventas de 1 millón de UF, pero sin embargo obviamente hay dificultades. Por un lado, el gobierno está con arcas fiscales más complicadas porque los ingresos son menores hoy día, pero también el país ha ido gastando mucho más rápido que lo que crecen sus ingresos, ¿cierto? Y eso significa que la deuda pública en relación al PIB se está disparando. Entonces, tampoco tenemos una billetera tan gruesa como la podíamos tener quizás en el pasado. Entonces, dicho eso, creo que faltan medidas que se van a imponer los próximos días. Se está llegando acá, teóricamente, a un acuerdo político para sacar un plan de medidas que quieran dar en torno a los 12.000 millones de dólares para los próximos meses, que es una batería de medidas. Por un lado, aportar ingresos a las familias, ¿ya? Según sus niveles de ingresos salariales, por varios meses. Por otro lado, seguir apoyando de manera más fuerte a las compañías de todo tipo de tamaño y también incluir, por si acaso, a las empresas grandes. Acá hay una falacia. Decir, no, mira, acá las empresas grandes se cuidan solas y por otro lado, a las empresas pequeñas se les requieren apoyo. Es falso. Hoy día requerimos apoyo a todo tipo de empresas. Si cae finalmente una empresa como la TAM, el efecto sobre la economía es tremendo, en empleo directo e indirecto. Hay cientos o miles de empresas pequeñas y medianas que son proveedoras de compañías como la TAM. Entonces, hay que ocuparse toda la cadena. Ahora, el diablo acá está en los detalles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Okay? Y también tenemos que ser responsables fiscalmente, ¿cierto? Porque no podemos de un día para otro, ¿cierto?, gastarnos todo lo que tenemos y endeudarnos hasta el infinito. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no sabemos cuánto va a durar la crisis o los efectos de la crisis. Acá, yo creo que acá lo más complicado, René, va a ser probablemente el post-crisis, porque yo creo que en un par de meses más vamos a empezar a ver, ¿cierto?, ya apertura o reapertura de distintas industrias o sectores, con restricciones, por supuesto. Sin embargo, los efectos de esta crisis que estamos viendo hoy día van a durar mucho tiempo. Entonces, tenemos que tener, ¿cierto?, en el sentido, capacidad para apoyar a las personas y a las empresas en el futuro. Y acá creo que hay otras cosas que se pueden hacer, que son complicadas. Se ha planteado en algunos casos rebaja de impuestos temporales a empresas o aprovechar ciertas ventajas tributarias. Por ejemplo, sumar las pérdidas de este año con las del año pasado para no pagar impuestos, o las de este año con las del próximo. Bueno, distintos tipos de medidas. Yo creo que hay que ser acá creativo, la billetera fiscal tiene que salir, pero también acá hay y va a haber una responsabilidad privada, ¿ya? Creo que cosas como la que hizo la CPC con distintas ramas empresariales de juntar un fondo para adquirir insumos y ventiladores mecánicos en China y en otros países es una excelente iniciativa, ¿ya? Y creo que también ahí tenemos que ver mayor solidaridad. Puede que tengamos que hacer en vez de una Teletón, una alimentatón, para quizás, ¿cierto?, llegar a muchas más personas y apoyarla. Entonces, creo que acá es una responsabilidad de todos, del mundo público, por supuesto, pero también del mundo privado. Y ahí creo que el país tiene que estar unido. Creo que no puede ser que solamente como chilenos nos unamos para el Mundial de Fútbol, la eliminatoria del Mundial,
y para la Teletón, por decir una cosa, y cuando hay terremoto. Esto es peor que un terremoto. El efecto de esta crisis es muchísimo más fuerte que la suma de todos los terremotos que ha tenido nuestro país en la historia, incluyendo el terremoto de Valdivia. Entonces, si acá no nos unimos, va a ser complicado. Y sabemos que lamentablemente venimos de periodos muy complejos, ¿cierto? La economía chilena viene doblemente golpeada, porque aparte de lo que estamos viendo hoy día, antes venía, ¿cierto? Tuvo varios años durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, una situación económica muy mediocre, lo cual golpeó a muchas empresas. Y por otro lado, la crisis social, que también fue delictual, lamentablemente, ¿cierto? Desde el 18 de octubre del año pasado. Entonces, esto para muchas empresas y para muchas personas ha sido una catástrofe. Nuevamente creo que tenemos que volver a unirnos. Este país ha estado en los últimos meses más desunido, más preocupado de las divisiones o de las ganancias políticas cortas, y creo que el momento de que como país, sector público, sector privado, trabajemos mucho más en conjunto. Y ahí creo que estamos todavía al debe. Oye, Roberto, como para ir terminando, una última... más bien no preguntas, sino dado que nuestra audiencia es importante en términos de estudiantes universitarios, ¿cuál sería dado tu experiencia y tu gravitación en el mundo académico, qué podrías decirle a nuestros estudiantes respecto de cómo actuar y qué mensaje podrías darle, sobre todo en estos tiempos de crisis? No es fácil, es una muy buena pregunta, René, no sé si tengo una muy buena respuesta, pero mira, a ver, hay muchas personas que se han o nos hayamos acostumbrado a vivir momentos bastante buenos. Recordemos que Chile tuvo décadas, por lo menos desde el punto de vista económico, extraordinarias, ¿cierto? Después de la vuelta a la democracia del año 90. Hay personas que no hayan vivido una crisis de verdad como la estoy viendo hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué implicancias tiene? Tiene varias implicancias, y entre otras, que creo que nuevamente, y hablando sobre nuestros estudiantes y en general las personas que son inquietas desde el punto de vista intelectual, creo que la educación es clave, en el sentido de que si bien hoy día los conocimientos y las técnicas cambian rápidamente, la manera de ver las situaciones, la manera de ver, en este caso, una crisis, ¿ya? Y también verla desde un punto de vista amplio, social, político, económico, es súper importante. Acá hablamos de las crisis financieras, pero las crisis financieras están concadenadas con todo lo otro que está pasando, como hemos comentado. Entonces, creo que los que tienen la posibilidad de muchos estudiantes acá de la Universidad Autónoma, ¿cierto?, de estar tomando una carrera del ámbito de administración o de otros ámbitos, en una buena universidad, y son capaces, ¿cierto?, de no solamente tener conocimiento, sino tener una visión mucho más amplia del mundo, tienen que aprovecharlo, ¿ya? En Chile, hace 40 años atrás, tenía un porcentaje muy pequeño, era muy elitista la educación universitaria. Hoy día no es así, hoy día es bastante masiva. Entonces, creo que todos los estudiantes tienen que también aportar desde su punto de vista, y eso implica por ejemplo, ¿cierto? Si alguno acá es bueno para el Twitter, tratar de ponerle racionalidad al Twitter. En Twitter vemos una serie de declaraciones y de tuiteos, ¿cierto?, partiendo por el presidente de Estados Unidos, por supuesto, pero declaraciones donde no se ve análisis, se ve a veces puro odio y pura discusión sin sentido, ¿ya? Entonces, ponerle racionalidad a los temas, ¿ya? Y esto puede ser en Twitter, puede ser en el hogar de la persona, puede ser en una discusión quizá con otras personas. Eso es una parte. Por otro lado, creo que todos podemos aportar acá, todos podemos aportar. Algunos podrán poner plata para ayudar a personas menos necesitadas, otros quizás podrán ayudar a una persona. Por ejemplo, perfectamente, René, un estudiante de ingeniería comercial o de auditoría o de control de gestión de cuarto o quinto año puede ayudar a familiares o amigos que son empresarios. Los puede ayudar, los puede quizás dar una tutoría, ojalá sin costo o con un pequeño pago, ¿me entiendes? Entonces, creo que todos tenemos acá en este momento un rol social que cumplir. Algunos lo hacemos de una manera, otros lo hacemos de otro, ¿ya? Y en definitiva, lo que yo quiero decir acá, René, es que hay una responsabilidad. Hay un privilegio de estudiar en una universidad, en este caso con la Universidad Autónoma, pero también a ese privilegio tenemos que nosotros responder como personas. Y no podemos quedarnos acá
simplemente pasivo o simplemente criticar. Es fácil criticar a las autoridades, al mundo privado, a todo el mundo, y uno desde la casa, ¿cierto? Por internet. Yo creo que todos tenemos que acá remangarnos la mano, los brazos, las manos, y ponernos a trabajar o apoyar, y buscar a quién podemos darle un consejo, ¿ah? Y qué podemos nosotros hacer como futuros ingenieros comerciales o como futuros auditores o lo que estemos haciendo, ¿ya? Y en ese sentido, insisto, creo que en los últimos meses hemos perdido un poquito el rumbo en nuestro país, desde el punto de vista de discutir las cosas con una mirada más amplia y escucharnos, ¿ah? Yo creo que hemos perdido la capacidad de escucharnos y de poder ver en otra persona que piensa distinto un aporte a la discusión, un aporte quizá a la solución de un problema, ¿ah? Yo creo que hoy día no está el tiempo ni para la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Hoy día está el tiempo del país como un todo. Y sin lugar a dudas, René, los estudiantes son privilegiados de poder estar estudiando lo que están haciendo, ¿ya? Y por tanto, también me gustaría que ellos también aportaran a esta discusión y a poder apoyar a amigos, conocidos y otro tipo de instancias que hay hoy día, tantas formas de apoyar a las personas en esta situación tan difícil. Roberto, nada más que agradecerte la interesante charla. La verdad que esto da para mucho y evidentemente no va a ser la primera ni última vez que contemos contigo. Vamos a tratar de sacarte el jugo durante lo que queda del año, tocando algunos otros temas también de interés nacional y principalmente para una facultad de negocios como la nuestra. Y antes de terminar, quiero darle la palabra a nuestro decano para que haga el cierre de esta interesante charla. Señor decano, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que participaron, que nos acompañaron en esta iniciativa. Pienso que la calidad de la exposición que acaba de hacer Roberto habla por sí sola. Hemos podido valorar temas súper interesantes, aspectos distintos, ángulos mentales diferentes a los que muchas veces tenemos, y creo que ha sido un tremendo aporte. Agradecemos a Roberto Darrigrandi su gentileza, su amabilidad, y bueno, estamos viviendo tiempos complejos, pero yo también me quiero quedar con un mensaje que comparto absolutamente con Roberto, ¿eh? Nadie sabe cuándo va a pasar esta crisis, pero sí, lo que sí sabemos es que va a pasar. Esto es un túnel, todavía no vemos la luz, pero sabemos que a la próxima vuelta vamos a ver la luz, y por lo tanto tenemos que prepararnos para ese momento con pasión, con mucho ánimo, con energía, pero sobre todo con una cuota importante de responsabilidad social, con ética, con generosidad, porque hay mucha gente que va a necesitar de nuestros conocimientos, de nuestros valores y de nuestro saber. Y por lo tanto tenemos que estar hoy día ya preparados para eso. Viene un periodo muy fuerte, muy dramático, necesariamente de una demanda total y absoluta de todos los que vivimos en este. Y eso significa que tenemos que estar con el alma y con el corazón muy dispuestos para poder ayudar a la reconstrucción de nuestro país, que está siendo muy complicado. Como dice Roberto, en el mejor de los casos, en el próximo año, nosotros vamos a crecer. Obviamente que vamos a crecer, sí. A partir de cero cualquiera crece, pero solamente vamos a empezar a recuperar el terreno. No sabemos cuántos años estamos retrocediendo. Algunos dicen 10 años, otros dicen más, pero en lo concreto es que tenemos que partir desde atrás nuevamente. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, que no hay mal que dure 100 años. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos, y nuevamente la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile está disponible para continuar en este tipo de escenario que hemos estado creando. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, ¿eh? Gracias Nelson, gracias René y a todos los asistentes, por supuesto, ¿eh? Que tengan un muy buen día.